This meeting is being recorded. O sea que, bueno, buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento por la imagen, tenemos al doctor Alejandro Planas, residente de radiología, y a la doctora Marta Montoya, residente de pediatría del Hospital Josep Trueta, que a propósito de un caso nos van a hablar de la nefronía lobar aguda. Recordad que podéis escribir las preguntas en el chat y al final las comentamos. Así que cuando queráis. ¿Me decís si se ve la presentación? Sí que se ve. Vale, perfecto. Perfecto. Pues, bueno, buenos días. Yo soy Marta y vamos a hablar sobre un caso. Bueno, es Alejandro que va pasando las diapositivas, así que... Sí. Vale, gracias. Pues bueno, os presentamos el caso. Es una niña de 3 años que como antecedentes patológicos es una prematura de 33 semanas de gestación con las complicaciones que hizo como el distrés respiratorio neonatal, una enterocolitis y un ductus persistente que se intervino quirúrgicamente a los 2 meses. Aparte también tiene síndrome de Down y una estenosis glótica con una parálisis de cuerda vocal izquierda. El calendario vacunal lo tiene actualizado y no tiene otros antecedentes de interés. Entonces, consultó a urgencias requiriendo 3 días de evolución de fiebre, dolor abdominal y vómitos post-ingesta sobre todo. Y también refiere otacia derecha con supuración. Por este motivo, consultó al CAP hace 2 días, donde se diagnosticó de otitis media aguda derecha y por este motivo se inició el tratamiento con amoxicilina a 50 miligramos kilo día, pero al persistir la clínica de vómitos, dolor abdominal y fiebre, el 31 de agosto se deriva a nuestro centro. Entonces, en nuestros servicios se realiza una exploración física donde se observa un triángulo de evaluación pediátrica que es estable. Sí que presenta tendencia a la hipotensión, pero que mejora tras descargas de volumen. Y sobre todo lo que destaca en la exploración física es un abdomen lambidepresible, pero con dolor a la palpación en el hipogastrio y en ambas fosas ilíacas. La puñopercusión lumbar es dudosa y también la exploración es dificultosa debido al síndrome que tiene la paciente. A nivel de otorrinolaringólogo, lo que presenta es la supuración del oído derecho, que no permite ver la membrana timpánica, y una hiperemia amigdalar. Entonces, debido a esta inestabilidad hemodinámica inicial, se realiza una analítica sanguínea que muestra leucocitosis con neutrofilia, una proteína C reactiva de 39 miligramos de cilitro y una procalcitonina de 10 nanogramos mililitro. También observamos una alteración de la función renal con un aumento de la creatinina y de la urea y una anemia con una hemoglobina de 10. Se realiza un seguimiento de orina que lo que muestra es bacteriuria moderada y 120 leucocitos por campo, sin nitritos. Se realiza un estreptotest negativo, se cursan urocultivo y hemocultivo y se realiza una ecografía abdominal y una radiografía de tórax que no muestran alteraciones. Entonces, debido a esta alteración de la función renal y a esta alteración del sedimento, se orienta de una posible pielonefritis aguda, aunque la clínica es dudosa, y se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona endovenosa 50 miligramos kilo día. Por otro lado, debido a esta persistencia de superación de la otitis media con dolor, se inicia el tratamiento con ciprofloxacino tópico. Y debido a esta hipotensión inicial y a que no queda muy claro tampoco el diagnóstico, se decide ingreso hospitalario con el tratamiento endovenoso para ver un poco la evolución. Una vez ingresado en planta, el resultado del hemocultivo y del urocultivo iniciales resultan negativos, por lo que se siguen haciendo pruebas complementarias para determinar el foco de la infección. Se realiza una segunda ecografía abdominal que es normal. Se realiza un TAC craneal que muestra una tomastitis que no presenta complicaciones asociadas, por lo que se completan 7 días de tratamiento de ciprofloxacino óptico según la valoración del otorrino. También durante su estada en planta realizar deposiciones hispépticas, por lo que se cursa un reprocultivo que es negativo, se cursan serologías y filmar radio respiratorio que también son normales. Se vuelven a recoger hemocultivos y urocultivos que son negativos y un nuevo seguimiento que es normal. Y durante estos 5 días, que hay un fin de semana de por medio, que por eso se demora un poco el TAC,
sí que la paciente presenta un poco de mejoría clínica, aunque persiste el dolor abdominal, un poco de mala tolerancia oral y sigue con picos febriles diarios, aún con el tratamiento con ceftriaxona endovenosa, por lo que el 5 de septiembre se pide un TAC abdominal que nos muestra el diagnóstico que ahora os comentará mi compañero. Bueno, este era un poco el TAC craneal que se hizo el día 2 de septiembre, que solo mostraba pues esto, ocupación del oído medio de la mastoides, una automastoiditis no complicada, y esta es la imagen del TAC abdominal del 5 de septiembre, que en el informe concluía pues una pielonefritis aguda derecha con una área de formación de nefronía lobar y algunas áreas más hipodensas, decía que tenían tendencia a la licuefacción. Luego hablamos un poco más tarde de los hallazgos específicamente, pero esta era la imagen del TAC. Bueno, entonces con el diagnóstico de nefronía lobar, el 5 de septiembre se cambia a biterapia con ceftriaxona y gentamicina endovenosa. Entonces, lo que se observa es durante la evolución una disminución de los reactantes de fase aguda. La paciente se queda sin fiebre a los 12 días del inicio del cuadro y se van realizando ecografías seriadas de control que muestran una mejoría radiológica también de la nefronía lobar. Por lo que en total se completan 10 días de tratamiento endovenoso con la biterapia, y al quedarse febril y presentar esta buena evolución se va de alta a domicilio con tratamiento vía oral con cefixima hasta completar un total de 21 días de tratamiento. También se deriva a nefrología para realizar el seguimiento, que en este caso habría que realizar una ecografía y una gamografía renal, que más adelante comentaremos. También se valoró hacer un estudio de inmunodeficiencias ambulatorio debido a la enfermedad que tenía la paciente, que no estaba estudiado. Y también se deriva a otorrino para hacer un seguimiento de esta otitis serosa crónica derecha. Entonces, bueno, con el compañero Alejandro hemos hecho una revisión de la nefronía lobar, también llamada nefritis focal aguda. Se trata de una infección bacteriana aguda renal que puede afectar uno o más lóbulos del riñón y que se presenta como una masa inflamatoria sin licuefacción. En realidad se trataría de un estado intermedio entre una pielonefritis y un absceso renal, ya que a nivel histológico presenta mucho más edema y mucha más infiltración leucocitaria que la pielonefritis, pero no llega a presentar áreas de necrosis que podrían encontrarse en el absceso renal. Entonces, lo que pasa es que la nefronía lobar puede tener una evolución muy rápida en unos 2 o 3 días a un absceso renal si no se trata. Es una entidad poco frecuente en pediatría y en adultos, aunque últimamente se están describiendo muchos más casos, hay más series de casos, y que se hipotetiza que puede ser por el uso más extendido de la ecografía como herramienta diagnóstica, por lo que se hipotetiza que puede ser que no sea una entidad poco frecuente, sino que más bien esté infradiagnosticada. El principal factor de riesgo para desarrollar la nefronía lobar sería la patología del tracto urinario, en este caso sobre todo el reflujo vesicoureteral. Y las 2 vías de infección serían la vía hematógena, que en nuestro medio es muy poco frecuente, que sería, por ejemplo, por una infección invasiva por S. aureus, pero lo que es más frecuente en nuestro medio es una infección por la vía ascendente, que en este caso sería producida por enterobacterias como el E. coli y la Klebsiella. Bueno, yo creo que vale la pena remarcar que la primera descripción de este concepto que se hizo fue en la revista Radiology en el año 79, y es que Rosenfield publicaba una serie de casos en los que tenía unos pacientes con unos hallazgos clínicos y sobre todo radiológicos que simulaban los que se habían observado en unos estudios experimentales en cerdos, en los que se producía artificialmente un reflujo vesicoureteral, se estudiaba qué consecuencias tenía esto en el riñón, ¿no? Y lo que observaron fue, de la clínica infecciosa, obviamente, en los estudios de urografía veían la aparición de unas lesiones con efecto masa que luego se correlacionaban con unas áreas de desdiferenciación y como unas masas que emergen en los estudios ecográficos. En los estudios de gamografía con galio observaron que en esas mismas áreas de lesión había una hipercaptación del trazador y que tenían una traducción también en los estudios de angiografía renal y de venografía, ¿no? Incluso algunos casos tuvieron estudio por tomografía y también se observaron estas lesiones con efecto masa, que era lo que ellos confundían a veces es decir, simulaba tumores o simulaba lesiones abscesificadas. Y en todas las series de casos aparecieron estas lesiones como con efecto masa en el estudio urográfico, en el estudio ecográfico, los mismos
hallazgos por venografía y por arteriografía, que luego pudieron correlacionar con la aparición de cicatrices, como se ve aquí, tanto por urografía como por eco. Pues un poco esta fue la primera descripción, que se basaba mucho en el criterio radiológico también. Solo que luego estas técnicas se dejaron de ser el gold estándar, que ahora realmente la prueba más sensible es el TAC. Entonces, a nivel clínico, la nefronía lobar puede ser bastante difícil de diferenciar de una pielonefritis, ya que la clínica es bastante, bueno, es similar. Se presentan con fiebre, dolor abdominal o lumbar, fatiga, pérdida de apetito, y puede haber síndrome emocional, aunque sobre todo en pediatría no puede no estar presente. Y en la exploración física, el signo más sensible sería la percusión lumbar positiva, y en estadios más avanzados, una masa lumbar palpable. Es importante diferenciar sobre todo entre la pielonefritis y la nefronía lobar, ya que el tratamiento es diferente y también la nefronía lobar puede asociarse más rápidamente, desarrollar más rápidamente acceso o cicatriz renal. Entonces, por ello hay que hacer un buen diagnóstico y nos podemos apoyar en las pruebas complementarias, como por ejemplo en la analítica de sangre, donde observaríamos leucocitosis con neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda, que como ya sabéis no son específicos, pero sí que pueden monitorizar la respuesta al tratamiento, y también puede haber una elevación de creatinina y de urea, una alteración de la función renal. A nivel de la orina, el sedimento normalmente presentará leucocituria, bacteriuria y aretroproteinuria moderada, aunque un sedimento negativo no descarta el diagnóstico. Y en este caso, la microbiología, el urocultivo, destacar que en un 25% de los casos puede ser negativo, como fue el caso de nuestra paciente, y que esto se ha asociado a que puede ser que en el foco de infección no esté conectado al sistema excretor y que por eso el urocultivo sea negativo. También hay que sacar hemocultivos, aunque como ya hemos dicho, la diseminación hematógena es muy poco frecuente, por lo que normalmente serán negativos. Y recordar que en menores de un mes de vida, pues realizar la autopsia en lugar como estudio de extensión. No obstante, las pruebas radiológicas son las que nos dan el diagnóstico de certeza, que ahora comentará mi compañero. Bueno, desde el punto de vista radiológico, y empiezo por la radiología simple, que en realidad para el diagnóstico específico de la entidad no es útil porque no permite diagnosticarla. Así que la radiología simple abdominal, pues bueno, podemos ver ya complicaciones del tipo enfisematoso, o si sospecháramos, podemos ver litiasis, clasificaciones, pero el diagnóstico no se puede realizar. Lo mismo con la placa de tórax, evidentemente, que se hará en casos concretos cuando haya sospecha clínica más dirigida a complicaciones, pero no servirá. Y la urografía intravenosa, pues que sí que se había utilizado, sobre todo, ¿no? Esta es una imagen también del mismo estudio que describió la nefronía, sí que se veía en este engrosamiento renal focal, estas lesiones como con efecto masa, con cierta pérdida de la densidad del nefrograma, pero lógicamente esto ya no se usa cuando estamos buscando la entidad. Y un poco lo mismo pasa con la gammagrafía, ¿no? Que si había sido el gold estándar clásico y de hecho sigue siendo la prueba más sensible, hasta donde yo sé, por encima de la ecografía para el diagnóstico en la fase aguda de la pielonefritis y también de la nefronía lobar, pero ahora ya evidentemente el estudio inicial más frecuente es la ecografía. Pero sí que estos eran los hallazgos, son áreas focales de hipocaptación del radiotrazador y hasta donde yo sé, los hallazgos son similares entre la pielonefritis y la nefronía lobar. Bueno, esto está aquí y sigue siendo de las pruebas más sensibles, quizá equiparable al TAC. Bueno, así el TAC obviamente tiene mejor resolución y aquí está el TAC abdominal, que para el estudio específico de la nefronía lobar es la prueba más sensible y más específica, con el inconveniente obvio de la radiación, ¿no? Por eso es importante conseguir llegar a seleccionar bien qué pacientes dejamos al TAC para estudiarlos. Los estudios que tratan sobre la nefronía lobar, hay un poco de discrepancia, un poco de confusión con los términos, pero los estudios que hablan sobre el tema definen la nefronía lobar en base a un hallazgo de la tomografía y que es el siguiente, son estas áreas focales que suelen tener forma de cuña, con unos márgenes más o menos mal definidos, pero evidentes, que abarcan desde la papila renal hasta la corteza y que muestran hipocaptación en la fase en un estudio post-contraste. En definitiva, es lo que estamos viendo aquí, un área hipocaptante, bien definida, con unos márgenes así un poco borrosos. Y también lesiones hipodensas que
pueden ejercer cierto efecto masa, ¿no? Y eso es lo que llevaba a la confusión en esas primeras descripciones que se hacían. Se puede asociar también a áreas de engrosamiento renal o un aumento difuso del tamaño renal, un riñón como engrosado, que al final es lo que también puedes ver en una pielonefritis aguda, no complicada. Y para el diagnóstico estricto de la nefronía lobar, realmente es suficiente con un estudio postcontraste entre los 80, 70, 80 segundos, es suficiente. Ya si queremos buscar otras complicaciones, si queremos buscar litiasis, podemos hacer una fase estudio sin contraste, un excretor, lo que haga falta, pero estrictamente para el diagnóstico basta con una sola fase. Y se puede diferenciar claramente mira, aquí lo vemos, este es otro ejemplo con este área de hipocaptación. ¿Cuál sería el mismo caso? Vemos como en el estudio simple realmente el parénquima es homogéneo, está como engrosado este polo inferior, pero no es en el estudio postcontraste en el que vemos esta diferencia. Y se puede diferenciar de la pielonefritis aguda porque, pues porque no tenemos estas áreas tan focales de hipocaptación. Sí que hay hallazgos que nos sugieren la presencia de una afectación renal, pues, aunque es muy frecuente no ver alteraciones. Pero bueno, sí que el riñón engrosado difusamente, una hipocaptación más leve y más difusa de todo el riñón, o este nefrograma estriado que a veces se ve sin unas áreas muy focales, muy específicas, sino la alteración de la captación, pero de forma difusa, no tan focalizada como se describe en la nefronía lobar. Y algunos artículos han insistido en diferenciar dos tipos de nefronía lobar, que es un poco lo que comentábamos antes, entre simple y complicada. Es que definen la simple como aquella en la que las áreas de hipocaptación son homogéneas, o sea, véase esta, mientras que en la complicada, dentro de estas áreas de hipocaptación se pueden observar, es decir, son áreas de hipocaptación heterogéneas, con áreas aún más hipodensas, como la que se puede observar aquí, y este tipo de nefronía lobar aguda, llaman complicada, se ha descrito en algunas series que puede tener mayor progresión hacia el absceso. Lo que no queda claro todavía es si estas áreas más hipodensas corresponden a zonas con mayor disfunción tubular o compromiso vascular, si realmente son áreas de microaccesificación que en el estudio simple todavía no se pueden ver, si son áreas de liquefacción o exactamente a qué corresponde, porque bueno, luego os enseño otro caso en el que realmente luego mejoran y estas áreas de mayor hipodensidad no tienen por qué progresar al absceso. ¿No? Pero un poco definen estos dos tipos, aunque la práctica clínica yo creo que no cambiaría el manejo, porque el tipo complicado se ha visto que tiene un curso clínico peor que el tipo simple, progresa más al absceso, puede responder peor al tratamiento antibiótico, puede haber mayor fracaso terapéutico con mismas pautas, y de algún modo marcan esta diferencia. Y este es el caso, nuestro caso, digamos, este es el TAC que se hizo el 5 de septiembre, y aquí se puede ver este área de hipodensidad, este polo renal superior que está un poco engrosado, ¿no? Y en su seno están estas áreas hipodensas. Bueno, podría corresponder, si aplicamos esta definición, a un tipo de nefritis lobar, de nefronía lobar complicada. Se describió en el informe como áreas de tendencia a la accesificación, tendencia a la liquefacción. Luego los estudios de ecografía tampoco se vio que progresaron a absceso, ¿no? Entonces, bueno, quizá corresponde a estas áreas de mayor hipocaptación que pueden traducir un mayor compromiso de disfunción tubular o lo que comentábamos. Porque luego es cierto que en el estudio ecográfico, pues eso no se vio progresión al absceso. Y si seguimos bajando el riñón, pues se puede ver este patrón estriado, que es el más típico, ¿no?, de la pielonefritis, y un poco el riñón, este engrosamiento renal. Entonces, bueno, pues eso se terminó describiendo como una pielonefritis con este área de nefronía lobar, con estos cambios que ya se verán si en el futuro traducen cicatriz renal o no. Y bueno, aquí tenemos el corte coronal y un poco se ve lo mismo. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo, y todo este nefrograma estriado que prácticamente con el lado izquierdo pues, se ve bastante claro.
Y además se asociaba a una cierta dilatación del uréter, aunque no se demostró causa obstructiva. Este es un caso que se describió en el que se ven estas áreas más hipodensas, que pues, podrían corresponder con un tipo complicado, un tipo de nefronía lobar complicada, pero que luego en un estudio de seguimiento pues habían desaparecido, no se transformaron en absceso ni se... ¿Qué decir? Simplemente resolvieron. Bueno, es un caso en que sí tenía un acceso el polo renal superior, pero estas áreas específicamente no tienen por qué progresar hacia el acceso, pero se ha demostrado que estos casos sí que progresan más hacia la accesificación que los tipos, que las lesiones son más homogéneas. En cuanto a la ecografía abdominal, bueno, aquí empiezo hablando de la pielonefritis, porque es un poco el reto, ¿no? ¿Cómo conseguimos llegar a estos diagnósticos sin la necesidad de recurrir al TAC? Porque la ecografía simplemente en escala de grises siempre ha sido menos sensible que el TAC y que la gammagrafía con tinacio de MSA, que de algún modo era el gol estándar, ¿no? Se ha visto que añadiendo con el uso del Power Doppler y del Doppler color ha mejorado mucho la sensibilidad y la especificidad, tanto que en algunas series ha llegado a igualar su sensibilidad respecto al TAC y respecto a la gammagrafía. Bueno, un poco es lo que vemos. En el caso de la pielonefritis estoy hablando, ¿no? Este aumento este engrosamiento del difuso del riñón, cierta hiperecogenicidad de forma difusa, pérdida de la señal Doppler. En el caso de la nefronía lobar, lo que se ha estudiado es conseguir correlacionar unos hallazgos ecográficos con las lesiones del TAC. Y todavía al 100% no se ha conseguido, por lo que tengo leído, pero los hallazgos que mejor se han correlacionado con la definición tomográfica de la nefronía lobar son estos dos primeros. Y uno es una clara pérdida focal de la diferenciación córtico-medular, y otro sería la unión de dos factores. Uno es una nefromegalia severa que definen como un tamaño renal aumentado 3 veces la desviación estándar para el grupo de edad, con una masa focal asociada. Luego, pues, obviamente, otros hallazgos que podrían ser las lesiones focales con márgenes mal definidos, con hiperecogénicos, hipocogénicos, claras áreas focales de pérdida de señal Doppler, y además también se asocia a signos de pielonefritis, que es un poco lo que hemos comentado antes. Por ejemplo, aquí pues vemos este área de pérdida de la diferenciación hiperecogénica que en el estudio de tomográficos se correlacionaba con esta lesión de aquí. Lo que también se ha visto por la ecografía, que tiene menor utilidad que el TAC para detectar lesiones múltiples. Se ha visto que cuando hay varias lesiones en un mismo riñón, a veces la ecografía, bueno, porque es operador dependiente, porque no tiene tanta resolución, pues no se detectan las lesiones múltiples. Este, de hecho, es nuestro caso. Esta fue la ecografía de control que se practicó el día 8, en el que se veía por lo superior, pues esta área de hiperecogenicidad, con pérdida de diferenciación. Lamentablemente, la eco de control de varios días después, del día 14 creo que fue, no tenemos las imágenes, pero un poco lo que demostraba era estabilidad y que no había progresado al absceso, ¿no? Que es un poco que aquellas áreas de hipocogenicidad quizá no eran abscesificación, sino estas zonas todavía de mayor hipocaptación. Y más ejemplos de áreas de hipodensidad con desdiferenciación, estas lesiones como hiperecogénicas, que incluso parece que sea una masa esto, ¿no? Y aquí vemos cómo se altera el Doppler. Esos son la misma ecografía, digamos. Aplicando el Doppler, vemos estas áreas de hipoperfusión, y lo mismo sucede aquí. Y bueno, el estudio por resonancia magnética, aunque no es habitual, pues también puede haber hallazgos. Y las lesiones se verán hiperintensas en T2, se verán hipocaptantes en los estudios post-contraste. Si hiciéramos secuencias de inversión-recuperación, al contrario, quedarían hiperintensas porque no suprimiría la señal. Y en los estudios de difusión se puede ver restricción a la difusión. Entonces, un poco el tema es, entonces, ¿cómo diagnosticamos la nefronía lobar? Porque, claro, realmente el gol estándar es el TAC, pero cuando idealmente no queremos llevar un niño al TAC. Lo suyo es empezar, lógicamente, haciendo el estudio ecográfico, buscando estos signos que mejor se han correlacionado con
con las lesiones tomográficas. En el caso en que quedaran dudas diagnósticas, la ecografía no fuera concluyente, la fiebre persistiera y el curso clínico lo sugiriera, pues entonces es cuando deberíamos realizar el TAC, que al final es el que tiene mayor sensibilidad. También, bueno, a nivel de diagnóstico diferencial, sobre todo nos tenemos que basar en los hallazgos radiológicos. Hay que diferenciar de hematonefritis simple, que a veces puede ser complicado, pero es importante ya que como hemos dicho, la nefronía lobar tiene más tendencia a especificación y a fractura renal. Y después os he dejado aquí el resto de diagnóstico diferencial, sobre todo también con el absceso renal, el absceso renal, el infarto renal, que sobre todo sería en base a los hallazgos radiológicos. Entonces, aquí también os he dejado una propuesta de protocolo a seguir de unas guías americanas ante un paciente con fiebre, malestar general y dolor abdominal. No se ve muy bien, pero básicamente es que ante estos pacientes pues, habría que hacer una buena exploración física y una anamnesis, que en ocasiones podría orientar al diagnóstico, pero que en caso de persistir con dudas, pues habría que analizar la orina. Que en el caso de ser negativa tendríamos que hacer una analítica de sangre, sobre todo también mirando niveles de lipasa y amilasa para descartar una posible pancreatitis, aunque en pediatría es un poco frecuente. Y en caso de persistir con dudas, estaría indicada realizar la ecografía abdominal, que podría ayudarnos a confirmar el diagnóstico. Como comentaba mi compañero, en caso de dudas de que no se viera nada en la ecografía, el paciente que persiste con fiebre con el tratamiento antibiótico y una mala evolución, aquí sí que estaría indicado hacer el TAC. Entonces, como tratamiento, primero tenemos que empezar con un tratamiento empírico dirigido a tratar, bueno, cuando tenemos una sospecha de infección urinaria, pues tenemos que cubrir bacterias gram negativas, que estaría indicado utilizar la cefalosporina. Una vez tenemos el diagnóstico de tratamiento de nefronía lobar, aquí no hay consenso sobre si usar monoterapia o biterapia antibiótica, ya que no hay suficientes estudios que comparen ambos grupos. Sí que es verdad que en las guías americanas recomiendan usar una biterapia con cefalosporina, en este caso cefataxima, y un aminoglucósido, la fentanecina, que es lo que usamos en nuestro caso. Aunque, bueno, revisando el caso, también una buena alternativa sería una monoterapia solo con la cefalosporina, ya que no se ha demostrado que la fentanecina en estos casos haga mucha sinergia con la cefalosporina, entonces tendrían el efecto que ir bien. Sí se completa un tratamiento adecuado de los días de duración adecuados. Y en estos casos asociar la ampicilina sectora urópata. Pero, como os he dicho, como tampoco hay muchos estudios, pues en este caso seguimos las guías americanas. Y en cuanto a la duración del tratamiento, tampoco queda claro si realizar solo 2 semanas o 3 semanas. En este estudio que os he puesto aquí, sí que compararon ambos grupos con el mismo tratamiento, pero uno en 2 semanas y otro en 3 semanas, y lo que vieron es que hubo un 17% de mala evolución al tratamiento y de recidiva en el grupo de las 2 semanas, por lo que en nuestro caso también realizamos un tratamiento de 3 semanas. En general, se usa el tratamiento endovenoso durante las 2 primeras semanas y se puede pasar a vía oral cuando la paciente queda febril. Se ve una normalización de los referentes se pasa aguda en la analítica y se demuestra una mejoría radiológica por ecografía, por ecografía portal. Entonces se puede pasar a vía oral y se completa un total de 21 días. A nivel de seguimiento, se tienen que hacer ecografías renales seriadas para ir viendo una mejoría progresiva de la nefronía lobar y descartar una evolución al absceso. Y en este caso, la nefronía consiste en un alto riesgo de uropatía, por lo que según también nuestro protocolo de infecciones de orina, se debería realizar una vez resuelta la infección, una ecocistografía para descartar que no haya reflujo vesículo lateral. Y más adelante, pasados unos 9 meses de la infección, se debería realizar una gamografía renal diferida para descartar que no haya una cicatriz renal. Como os hemos comentado antes, se ha visto una mayor incidencia en la nefronía lobar, hasta un 89% de cicatriz renal, versus la pielonefritis, que es el 35%. Bueno, un poco como conclusión, sobre todo destacar que el diagnóstico de la nefronía lobar puede ser complicado. Sobre todo hay que sospecharla cuando hay una mala evolución clínica, a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado durante 48 y 72 horas, y que en este caso el diagnóstico es esencial, que sea precoz para hacer un tratamiento precoz y así poder evitar la progresión a absceso o a cicatriz renal. Y en este caso, pues los hallazgos radiológicos, tanto la ecografía como el TAC, son esenciales para el diagnóstico.
aquí os hemos dejado la bibliografía. Sí. Bueno, y muchas gracias Muchas gracias. por la atención. Muchas gracias, yo creo que lo habéis explicado muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. La doctora Victoria Garriga, bueno, dice que la eco con contraste contribuye al diagnóstico si el Doppler es dudoso y es útil en edad pediátrica y especialmente en los primeros días de la infección, evitando la radiación y permite el control del seguimiento. No sé si Alejandro también has leído algo sobre esto. Sí. Aquí, bueno, es cierto que no lo he puesto en la presentación, podría haberlo mencionado. Pero sí, el uso de la ecografía con contraste ha demostrado buenas sensibilidades respecto al TAC y respecto a los estudios por gammagrafía. Lo que veo es que no se hace de forma rutinaria, pero si se añadiera podría tener un papel importante en la detección de estas áreas de hipoperfusión. Sí. Claro, por supuesto que estoy de acuerdo con la doctora Garriga. Perfecto. De momento no veo ninguna pregunta más. No sé si Ignasi quiere hacer algún comentario. Sí, gracias, Keral. Bueno, gracias Marta, gracias Alejandro. La verdad es que ha sido una revisión muy buena, muy interesante. Yo quería hacer un pequeño comentario a propósito del caso que habéis presentado, y es que es fundamental, y hablamos mucho de la sensibilidad de la ecografía en estos casos, es fundamental al principio, cuando uno realiza estudios, tener una información clínica muy buena, y no es lo mismo. Se ha comentado ecografía abdominal normal, y yo creo que un paciente con dolor abdominal y fiebre puede tener una ecografía abdominal normal y que no se haya hecho un power Doppler específico de ambos riñones si no se tiene esa información, esa sospecha clínica, ¿no? O sea, que es fundamental hacer la ecografía de forma bien dirigida y con una sospecha clínica orientada hacia una pielonefritis aguda. Probablemente la dedicación que uno tiene al riñón es distinta a la que dedica si haces una ecografía abdominal completa en el contexto de un cuadro febril y distensión abdominal, ¿no? Eso es fundamental y es parte del problema de sensibilidad y especificidad de la ecografía. Como bien ha comentado Vicky Garriga es experta en pielonefritis aguda, y hizo un trabajo con Doppler, Power Doppler, cuando yo era residente, y la correlación con gammagrafía en ese momento era muy buena ya con esa técnica de hace unos años. Actualmente el Doppler es cada vez más sensible, y si además añadimos contraste, pues posiblemente toda esta sensibilidad y especificidad aumentará. Pero de nuevo, lo más importante al final es tener una buena orientación clínica y dedicar el tiempo a esa prueba. Hay otra cosa importante que habéis comentado, el detectar si es complicada o no complicada mediante pruebas de imagen, con TAC. Es algo, yo quería preguntarle a Marta si es algo relevante desde el punto de vista terapéutico, ¿va a cambiar o simplemente se va a hacer el mismo tratamiento y la misma duración del tratamiento antibiótico en casos complicados o no complicados? No veo si es muy relevante el llegar a ese detalle. Lógicamente, si hay un empeoramiento importante, se puede evolucionar a absceso, y ahí sí que hay un cambio terapéutico, tal vez. Sí, bueno, yo tuve un poco la misma duda. En general, por lo que he leído, no cambia el tratamiento. O sea, si no hay áreas de absceso, no vas a hacer un tratamiento de absceso, vas a hacer un tratamiento de enfermedad lobar. Y en este caso no cambiaría el tratamiento. Pero supongo que el interés de diferenciar entre simple y complicada sería a lo mejor la atención o el seguimiento que tú le harías a este paciente en caso de que fuera complicada, pues más ecografías, supongo, para descartar que no haya una evolución a absceso. Aunque, bueno, como hemos visto en esta paciente que tenía una nefronía complicada, no hubo una evolución a absceso con el mismo tratamiento que se hace en todas las nefronías lobares. Así que, de momento, o sea, yo creo que de entrada no cambiaría el tratamiento, simplemente pues, ir vigilando, pues, como en todas, que no desarrolle ningún absceso renal. Gracias. Y un último comentario en el diagnóstico diferencial que has presentado. Y yo creo que es importante recordar la diferencia del niño pequeño y del niño mayor, en este caso en niños menores de 5 años. Algunas de las imágenes de semiología de escáner que ha enseñado Alejandro podrían interpretarse perfectamente como focos de nefroblastomatosis o tumor de Wilms. Es un diferencial que hay que tener en cuenta en niños pequeños, niños menores de 5 años, en los que el contexto clínico no sea tan claro de fiebre, leucocitosis y semiológicamente, ecográficamente y por TCE, la semiología va a ser muy similar a la que ha enseñado. De hecho, se le ha enseñado un caso a Alejandro de una multifocal bilateral en un niño pequeño, que la puedes enseñar en un contexto sin fiebre y sin leucos y con una nefromegalia bilateral, y puedes pensar en una nefroblastomatosis. Es un diferencial más que hay que añadir, no porque tengamos que ponerlo
en el diagnóstico, ¿no? Estás valorando al niño con fiebre y leucocitosis, no hay que desviar la atención, ¿no? Pero sí que tenerlo en mente como radiólogos. Agradezco el comentario. Perfecto, muchas gracias, Ignasi, por tus aportaciones. Creo que, bueno, no hay más preguntas, así que no sé si Víctor quiere hacer algún comentario para terminar. Sí, para acabar, yo, bueno, dar las gracias a Marta, a Alejandro, a Ignasi por sus comentarios y a ti, Keral, por la moderación. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Hemos aprendido mucho de una entidad poco conocida porque, como ha dicho Marta, probablemente se diagnostique poco, no porque sea poco frecuente. Y como ha hecho también énfasis, es que el diagnóstico no es nada fácil, ¿no? Porque tener la sospecha clínica a veces es complicado, sobre todo hacer el diagnóstico diferencial por la pielonefritis. Pero también, como ha hecho énfasis Ignasi, es muy importante, ¿no? Este trabajo multidisciplinar, porque sin una buena sospecha clínica, el radiólogo lo tiene más complicado hacer el diagnóstico. Aunque utilices la misma técnica, la ecografía no es lo mismo. Si ha estado bien orientado clínicamente, que tú puedes hacer más énfasis con el Doppler y tal, seguro que mejora la sensibilidad, como decía Ignasi, que tiene mucha experiencia en esto, y yo creo que es importante, tal como hacemos la sesión esta de pediatría y radiología, que sea el día a día, no en una sesión solo esta correlación clínica radiológica, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que aprender, aparte de pues todo lo mucho que sirve la imagen, ¿no? Para diagnosticar si hay acceso, si no, y la mejoría de la ecografía, sobre todo el Doppler, que en la medida de lo posible debería reducir el número de TAC que se hacen en estos pacientes, aunque el estándar siga siendo el TAC, pero el objetivo debería ser ese. No sé si estáis de acuerdo, un poco como conclusiones finales, si queréis añadir algo. Sí, bueno, yo en relación a lo que comentabas, toda la razón, bueno, de hecho en este caso, bueno, fue interesante en el clínico también porque nos despistó un poco, tanto por una exploración física que no quedaba clara, también porque era dificultoso, también al ser una niña pequeña y a tener el síndrome de Down, y fue bastante difícil orientar el caso porque todas las pruebas microbiológicas eran negativas y todo, y en este caso sí que las pruebas radiológicas ayudaron mucho al diagnóstico. De acuerdo. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, yo agradecer de nuevo a todos los participantes, agradecer a la audiencia pues la atención y ya invitaros a todos a la sesión de mañana y que paséis muy buen día. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Adiós.